Estás escuchando un nuevo capítulo de Inversionista Millennial, el show dedicado a discutir preguntas y problemáticas que afectan tus inversiones. Este es tu espacio para poder aprender sobre los mercados financieros y comenzar a invertir en tu futuro. Durante la última semana, el Banco Central de Chile entregó ciertas advertencias respecto a lo que podría significar un eventual cuarto retiro de los fondos de pensiones. Harto temor hay en la industria financiera y en los distintos inversionistas respecto a lo que podría pasar por esto. Los que están a favor, los que están en contra, la incertidumbre política y el aumento del dólar están generando que nuevos inversionistas en el fondo estén un poquito más miedosos de poder invertir en el mercado normal. ¿Por qué pasa esto? Y bueno, gran parte del problema se produce principalmente por los medios de comunicación. Generalmente, cada cierto tiempo en las noticias se comentan los movimientos en el mercado bursátil o en los fondos de pensiones. Pese a esto, es común que siempre sean malas noticias las que se informen de las noticias o en la prensa. Esto genera la sensación de que siempre se pierde de invertir. En Chile se sembró una serie de conspiraciones con los retiros de los fondos de pensiones, e incluso antes, que el dinero no existía de verdad o que los ahorros desaparecían mágicamente. Y esto es solamente un desconocimiento de cómo funcionan los instrumentos, cómo funciona el sistema y de qué están conformados los fondos de pensiones. La única verdad es que el retiro de los fondos de pensiones trajo forzosamente un aumento en la educación financiera de los chilenos. Y la falta de legitimidad del sistema derivó en que ahora estemos reflotando ideas que fueron desechadas hace mucho tiempo, como los sistemas de reparto o el hecho de discutir la autonomía del Banco Central. ¿Quién es el culpable de esta falta de educación financiera? En términos de pensiones, las grandes culpables son las mismas AFP, las administradoras de fondos de pensiones, por no educar a los cotizantes durante más de 30, 40 años. Y de forma bien autocrítica, debo decir que nosotros, los mismos profesionales, también no hemos sido capaces de poder llevar a un lenguaje más normal ciertos conceptos de la educación financiera y no hemos podido tocar o llegar con mensaje al ciudadano común, utilizando harta terminología en inglés, lo que termina por asustar a la gente debido a que no entiende esto. Las barreras de entrada son súper grandes. Históricamente, para el común de la gente, la idea de invertir es algo inalcanzable, un lujo que solamente los grandes dineros podían hacer, o sencillamente hay mucha gente que todavía cree que invertir es como el casino, es decir, mi plata puede subir o puede bajar y yo no sé qué va a pasar entre medio. Existe esta incertidumbre y este riesgo al invertir que es normal. Lo cierto es que es más fácil que nunca invertir. Se puede hacer con montos muy bajos. Partamos por algunas consideraciones. Primero, los mercados financieros generan inseguridad y miedo en el común de las personas. El concepto de invertir y que existe un riesgo detrás, más el vocabulario técnico que se usa, tiende a aburrir y alejar a aquellos que no les interesan conceptos como acciones, bonos pensados como deuda, tasas de interés, inflación, tarjetas de crédito y líneas de crédito. Esto termina confundiendo y mareando al ciudadano normal que prefiere no entrar a participar porque cree que es un juego. Algunos consideran que esto es como apostar en el casino, tal como les comenté, y simplemente prefieren dejar el dinero bajo el colchón para no perder el dinero y tenerlo quizá un poco más cerca. La verdad es que dejar el dinero sin hacer nada o debajo del colchón es equivalente a perder el juego sin entrar. ¿Por qué? Si en el fondo no estoy tomando ningún riesgo. Lo que sucede es que en la economía existe un fenómeno que se llama inflación. El Banco Central durante la última semana ha entregado ciertas alertas respecto a la alta inflación que hay en Chile. En Estados Unidos también hay alta alerta respecto a la potencial inflación que hay. ¿A qué nos referimos con inflación? Con inflación nos referimos a el alza de los precios que se produce por el crecimiento de la economía. Cuando esta inflación es muy alta, esto generalmente va de la mano con crecimiento económico. Sin embargo,
hay que tener cuidado porque esta inflación se puede escapar y podemos terminar como en países como Argentina o Brasil, que tienen altos niveles de inflación porque no han sido capaces de poder controlar el valor de su moneda. En Chile, anualmente los precios suben en promedio entre un 2 a un 4%. La meta del Banco Central es de un 3%. Pensar que durante los últimos días el Banco Central dijo que la inflación para el 2021 iba a ser de un 5,7%, bastante alta. Y esto podría ser incluso hasta peligroso para la economía. Sin embargo, el Banco Central dice tener las herramientas para poder lidiar con esto. ¿Sí? Dado que en el fondo estos precios van subiendo de forma natural entre un 2 y un 3%, dado eso y dado que los precios naturalmente por el crecimiento de la economía crecen, dejar tus ahorros bajo el colchón implica que estás perdiendo poder adquisitivo anualmente. Es decir, si tú dejas tu plata debajo del colchón durante 10 años, en teoría deberías perder, si tú dejas la plata debajo del colchón durante un año, en teoría deberías perder un 2 o un 3% de poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque tienes la misma cantidad de plata, pero los precios suben entre un 2 a un 3% al año. De ahí, en el fondo, radica la importancia de entender cómo funciona este juego, entre comillas, de invertir. ¿Por qué? Porque invertir me permite de cierta forma ganarle a esta inflación, hacer que mi dinero crezca a un ritmo o a un porcentaje más grande que la inflación. Por lo tanto, yo estaría de cierta forma creando o generando valor. El gran problema que trae esto es que hay mucha gente que dice, ¿sabes qué? Yo no quiero perder dinero. Las inversiones a largo plazo están pensadas para poder hacer crecer tu dinero a través del tiempo. Este es el funcionamiento clásico de los sistemas de pensiones, es decir, forzarte a ahorrar para poder en el fondo ir invirtiendo mes a mes, que es lo que en el fondo todos deberíamos hacer. Dado esto, el tiempo en que llevamos invertido termina siendo más importante porque existen intereses compuestos año a año que van haciendo que nuestro dinero crezca. Dado esto, es recomendable que los jóvenes inviertan fuerte en los mercados a temprana edad para poder aprovechar su interés compuesto. Si yo invierto, por ejemplo, $100 hoy, asumiendo un 15% de interés anual en el S&P 500, que es el índice de Estados Unidos, el próximo año tendré 115, el segundo tendré 132 y en 10 años tendré $404. De ahí la importancia del interés compuesto y la importancia de invertir. Otra de las preguntas, otra de las consideraciones que se tiene, principalmente tiene que ver con las crisis económicas. ¿Qué pasa si hay una crisis? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si uno revisa la historia de las crisis económicas del siglo XXI, la burbuja de las .com o la crisis subprime, si bien los mercados se vieron afectados por esta crisis, eventualmente se recuperaron, es decir, los efectos fueron transitorios. Quizás demoraron un poco más de tiempo de lo normal, ¿sí? Por ejemplo, Amazon en el 2000 valía $110 cada acción y terminó valiendo 5, es decir, perdió un 95% en su precio. En el 2008 la acción valía 94 y terminó en $53. Pero ahora cada acción vale cerca de $3.300, $3.400. Por lo tanto, uno podría decir, oye, si yo invertí en el punto más bajo de la crisis subprime, que era cuando Amazon valía 53, ahora mis utilidades serían gigantes. Esto quizá es uno de los grandes motivos de por qué invertir a largo plazo sirve. Entonces, acá la otra pregunta que cae después es, ¿cómo evito los efectos de la crisis si me quedo sin trabajo durante una crisis? Esto no aplica generalmente para las crisis propiamente tal, pero el consejo acá es, y lo recomendable, es tener un fondo de emergencia. ¿En qué consiste esto? Consiste en tener un ahorro líquido, ¿sí? Esta platita bajo el colchón o invertido en algo que sea fácil de rescatar, que no tenga tanto riesgo. Es un ahorro que te cubra los gastos básicos o tu estilo de vida durante 3 a 9 meses. Acá dependiendo de cuánto uno se demore, esto cambia dependiendo de cada persona y cada estilo de vida. De esta forma, en caso de quedar sin trabajo o una pandemia, como lo que está pasando ahora,
estoy cubierto por un par de meses, mientras encuentro trabajo o hago ciertos pololitos, como se le dice acá en Chile, que son estos trabajitos cortos. Al final, si crees que pese a esto, el sistema no funciona, es débil y está controlado por los más poderosos, bueno, esto puede ser cierto en cierta medida, pero es lo que tenemos. Y ante esto, es mejor conocer cómo sacar ventajas de él que quedarse fuera y perder dinero al no entrar al juego. Información hay en todos lados. Quizá como regla general, en algún momento comentamos, cuando hay pérdidas o pánico, es un buen momento para comprar. Y cuando hay codicia o uno dice, ¿sabes qué? Esto podría subir un poquito más, quizás es buen momento para salir y sacar utilidades. Al final, en términos prácticos, si uno piensa en el largo plazo, lo más recomendable es hacerlo de forma constante. Ir promediando un cierto precio para poder eventualmente tener ciertas utilidades cuando los mercados se recuperen, incluso en la crisis, ¿sí? En las crisis se recomienda mucho más poder comprar en caso de que se pueda hacer. Al final, en términos de mercado financiero, las noticias malas ponen a todos en alerta, pero las positivas nos mantienen a todos felices. Entonces hay que tener cuidado con cómo uno lee las noticias y cómo el mercado analiza las noticias. Finalmente, para comentar, es muy probable que en algún momento de tu vida te hayas imaginado en esta situación, en la que ya no tienes que trabajar para ganar dinero. Usas tu patrimonio para comprarte una casa en la playa, pasas tiempo con tus hijos y te dedicas a observar atardeceres sin alguna preocupación. Ese sueño de retirarse antes o la libertad financiera parece estar de moda hace un par de años. Y la pregunta que las personas se hacen es ¿cómo alguien es capaz de jubilarse antes de los 50, 45, incluso 30 años? Si excluimos a los millonarios y a los billonarios, de aquellas personas que ganaron alguna lotería o que están haciendo alguna locura por ahí en el criptomundo, la respuesta más exacta sería que el uso del mercado actualmente como mecanismo para poder hacer crecer tus ahorros es la mejor forma para poder lograr este objetivo lo más pronto posible. Sirve para dormir tranquilo, pensando que día a día estás invirtiendo en tu futuro. Si tienes dudas, consulta con alguien que se maneje la industria. No tengas miedo en pedir ayuda. Si tienes tiempo, infórmate. Como inversionistas jóvenes tenemos una oportunidad histórica. Los retiros nos han dado una oportunidad de poder tomar la educación financiera en nuestras manos y la responsabilidad de crear el mejor futuro para nuestra familia. Por favor, no la desperdicies. No tengas miedo, invierte, edúcate y invierte en tu futuro. Las opiniones realizadas en este programa no deben ser interpretadas como recomendaciones o asesorías financieras. Estas solamente tienen propósitos educativos. Si quieres estar al tanto de nuevos capítulos, síguenos en Instagram como @inversionistamillennial. ¿Quieres enviarnos alguna consulta? ¿Te gustaría estar invitado a algún capítulo y hablar respecto a ciertos temas? Escríbenos al mail inversionistamillennial@gmail.com y búscanos como Inversionista Millennial en tu plataforma de podcast favorita y suscríbete para más contenido asociado al mercado e inversiones.